Human rights is, geez, that's a good question. Human rights. Oh, that's a tough one. Wow. Son los derechos humanos. Son condiciones que todas y todos tenemos por el simple hecho de ser humanos, para lo cual el Estado nos los garantiza y menciona que nos va a dar una realización y sobre todo una vida digna. Hay muchos tipos de derechos. Uno de ellos es la educación, mismo que consta con ciertas características. La primera, suficientes instituciones y programas educativos de acuerdo al número de los estudiantes. La segunda, tener una libertad de acceso y sin discriminación para cualquier persona, no importa su condición. Tercera, tener una calidad en contenido y culturalmente apropiado. Y cuarta, sobre todo, ser flexible y responder a aquellas necesidades que tenga la comunidad educativa. Lamentablemente esta no es la realidad. Si mencionamos tanto acceso a la educación, entonces ¿por qué millones de niños, niñas y adolescentes no asisten a la escuela? ¿Por qué existe el maltrato infantil? ¿Por qué existe aún altas tasas de analfabetismo? ¿Por qué sucede todo esto? Sencillamente vivimos bajo un sistema de opresión que nos dice o menciona hacer lo que disponga. Entonces, obviamente estas órdenes vienen desde los de arriba, a donde a los pobres les toca a los más pobres. Este sistema económico se denomina capitalismo. Capitalismo no es nada más que una distribución injusta de riquezas, en donde privatiza todos los servicios básicos y genera mucha deserción escolar. ¿Por qué? Porque quiere mantener una conciencia ingenua hacia las clases bajas, en donde tienen estas clases con pedagogías tradicionales, que son memorísticas, extensas y aburridas. Para lo cual, nos volvemos a la siguiente pregunta. Si vivimos bajo este sistema de desigualdad social, ¿cuáles son y en dónde quedan nuestros derechos de la educación? El derecho a la educación es un derecho intersectorial. Esto quiere decir que necesita de la consecución de otros derechos para poder ser llevado a cabo. Es decir, que el Estado ecuatoriano, a la par de garantizar el derecho a una educación de calidad, debe también garantizar el derecho a una vida digna, pues no se puede pretender ejercer el derecho a la educación si no se acceden a derechos como la salud, una vivienda, una familia, el desarrollo en un medio ambiente adecuado. En el artículo. Los derechos de los estudiantes son elementos esenciales en la vida de cualquier persona, pues fomentan su amplio desarrollo, brindándonos así garantías ante la justicia, libertad de religión, de vivir en un ambiente sano de forma igualitaria, de vivir saludables y plenos. El artículo 7 de la LOEI explica los derechos de los estudiantes y consta de 20 literales, en los que se dice que los estudiantes deben ser el protagonista de un proceso de aprendizaje integrador, inclusivo y científico. Hace que se desarrollen sus personalidades, sus capacidades, sus potencialidades, así respetando los derechos y permitiéndoles el aprendizaje de una buena calidad. En el artículo 347 de la Constitución de la República de nuestro país se establecen responsabilidades para el Estado ecuatoriano como principal garante del derecho a la educación. Uno de los artículos de la Ley Orgánica de Educación Intercultural establece que en las instituciones educativas se debe impartir educación en ciudadanía, educación en sexualidad y educación ambiental. Pero para quienes hemos sido parte del sistema educativo nacional, sabemos que se ha priorizado solamente la educación ciudadana, dejando de lado de tal modo a la educación ambiental y a la educación en sexualidad. Cabe mencionar que el hecho de infravalorar la importancia que tiene conocer acerca de sexualidad es una de las tantas causas de embarazos adolescentes, mismos que provocan en gran mayoría la deserción escolar. Recibir apoyo pedagógico y tutorías académicas de acuerdo con sus necesidades es el derecho que se le fue negado a una estudiante adolescente de 15 años que quedó embarazada. Esta estudiante no recibió apoyo de sus maestros, de sus compañeros, al contrario, ella fue criticada, le trataban mal, no le hacían caso. Para las autoridades ella era como que si fuese lo peor del colegio.
Entonces, al ver que las autoridades no hacían caso a estas cosas que la estudiante pasaba en el estado de embarazo que ella estaba, le provocaron que su autoestima bajara. Entonces, su madre decidió sacarla de esa institución y ella culminó sus estudios en otra institución, en la cual le brindaron apoyo, le dieron tutorías, ya que cuando ella dio a luz no podía asistir a la institución. Sus maestros fueron muy comprensivos, sus compañeros le alentaban que ella siguiera adelante, que tenía por quién luchar más que todo. Entonces ella se sintió a gusto y se sintió bien en esa institución, y ahí fue en donde culminó sus estudios, tuvo a su hija y ella fue feliz, ya que en esa institución le brindaban apoyo emocional, es decir, le subieron el autoestima. La formación en derechos humanos es un derecho que reconoce la LOI para las y los estudiantes. Sin embargo, en la mayoría de casos es vulnerado. El hecho de que los y las estudiantes desconozcan acerca de qué derechos gozan ocasiona a su vez que estos puedan ser fácilmente vulnerados. Los y las estudiantes tenemos derecho a recibir apoyo pedagógico y tutorías académicas en función de nuestras necesidades, pero se debe tener en cuenta que este apoyo no está hecho solamente en función de elevar las calificaciones de un estudiante, sino más bien en crear para él aprendizajes significativos para su vida y de igual forma de encontrar una metodología de enseñanza que sea adaptada fácilmente a la persona que lo requiera. La Constitución señala que toda persona tiene derecho a una educación integral, de calidad, permanente, en igualdad de condiciones y oportunidades, como un deber ineludible que se ejerce a lo largo de nuestra vida. Pero, ¿quiénes en realidad tienen acceso a este derecho que se volvió un privilegio? Como bien se aclara, todas las personas, sin excepción, gozarán de la educación. Pero como sabemos, la clase alta es quien goza de este privilegio, ya que no solo es fácil para ellos acceder a la educación, sino también que por el hecho de tener dinero, sus estudios los realizan en el extranjero. Seguido, tenemos la clase media, que en muchos de los hogares, al pagar el internet, dejan de lado otras necesidades básicas. Hoy en día son tan evidentes los casos de deserción escolar por el motivo de la pandemia, y aquí nos preguntamos, ¿quiénes han sido los más afectados? Y la respuesta es sencilla, la zona rural, quien ha experimentado las consecuencias de la mala distribución de la riqueza. Los motivos han sido por ámbitos laborales, económicos, familiares, siendo estos dos últimos los más importantes, ya que los jóvenes deben trabajar para aportar a su hogar, o de caso contrario, el tiempo es de ayuda en su casa para estas labores. Como pudimos observar, tan solo en palabras quedó el derecho de la educación para convertirse en privilegio, donde los pobres han sido quienes dejaron de lado tal derecho, ya que el Estado ha desviado su mirada de los más desprotegidos, llevando su responsabilidad tan solo a la clase alta. Tras el inicio de la pandemia, drásticamente nuestra vida dio un giro de 360 grados, generando centenares de problemas sociales, uno de ellos la educación virtual. ¿Por qué? Sencillamente porque el mundo está regido por un sistema capitalista,
donde los pobres experimentan las consecuencias de un gobierno inequitativo. Nos han cegado las redes sociales por medio de comunicaciones, mostrándonos una pantalla de situaciones buenas y así olvidándonos de quienes más nos necesitan.